Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Claudia Palacios de nuevo. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre un tema que ha hecho los titulares en la última semana y es el personaje de Tuluá, una profesora que fue rechazada por parte de la comunidad educativa porque decidió presentarse ante sus alumnos con el nombre con el que aparece registrada en la cédula, un nombre que se cambió hace algunos años porque decidió que quiere llamarse como una mujer a pesar de que él nació biológicamente como un hombre. Esta persona es Andrea Gómez Ospina, nos acompaña en este momento desde Tuluá vía Skype. Andrea, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia, y buenas noches para todos nuestros oyentes. Bueno, contémosle a los televidentes qué fue realmente lo que pasó, porque circulan muchas cosas, los padres de familia emitieron esta carta que usted conoce, en la que rechazan que usted le hubiera dicho a los niños que cuando fuera vestida de mujer la saludaran como Andrea, pero que cuando fuera vestida de hombre le dijeran el nombre del hombre, y este tipo de cosas así. ¿Qué fue en realidad lo que pasó? Claudia, y para todos los televidentes, fueron informaciones malintencionadas y malinterpretadas, porque en ningún momento me presenté con mis estudiantes y por alrededor de unos 5 minutos, donde solamente expresé mi nombre, que es el nombre identitario que aparece legalmente en mi cédula, como lo dijiste ahorita, Claudia, y de allí en adelante no hice nada más con esos estudiantes, porque era el preámbulo a la presentación oficial al día siguiente, 28 de febrero, cuando iniciaría clases con estos niños. Sí, también ha trascendido la versión de que usted, a algunos de ellos les habló de que usted iba a poner o había puesto una tutela para poderse hacer el cambio de sexo. ¿Usted les dijo esto a sus estudiantes? La información que circuló en la carta, inclusive, acerca de la seguridad que me encontraba como docente amenazada, se la suministré a la coordinadora, es decir, al jefe inmediato administrativamente hablando, quien era que iba a estar bajo sus órdenes. A ella como adulta, como profesional de la educación y como la persona que iba definitivamente a vigilar mi comportamiento académico y laboral. A ella fue quien le suministré la información, entre otras cosas acerca de la seguridad, una información delicada que ella ventiló ante algunos padres de familia, pero jamás esa información, ni la de la seguridad, ni la de la cirugía, ni nada de mi vida personal, se le informó a los niños. Ayúdenos a entender qué fue lo que pasó, porque usted llega a este colegio trasladado de otro que entiendo que estaba ubicado en una zona más alejada, porque precisamente uno de los padres de familia atentó contra su vida, pero quiero entender si fue por su condición sexual. Primero aclarar que no fue un padre de familia. Quedemos en que es un desconocido, un agresor desconocido, un agresor anónimo, que se sumó a la serie de amenazas verbales y ataques incluso físicos de otros miembros de la comunidad rural donde me desempeñé durante los últimos 11 años. Debido precisamente a esa serie de ataques verbales y al ataque con el arma de fuego que sufrí el 19 de enero, las autoridades educativas de Tuluá decidieron trasladarme para la parte urbana del municipio. Para ustedes, es claro si ese ataque que le hicieron, las amenazas verbales de las que nos está hablando, tienen todas que ver con el hecho de su condición sexual o había otro tipo de problemas. Perdón, Claudia, hablemos de mi identidad de género. Vale. Porque mi condición sexual sigue siendo la misma que he tenido los 59 años de mi existencia.
Sí, le pido que ahorita reservemos un espacio para hablar de esto, condición sexual, identidad de género, sexo, todo esto. Y pues que me excuse los errores porque cuando uno no está tan familiarizado con los asuntos de género los puede cometer. Pero vamos a la pregunta que le hacía. ¿Esto que le pasó a usted allá donde estaba trabajando tenía que ver con su identidad de género exclusivamente o era relacionado con otros problemas? Puedo asegurarlo en forma directa, que tiene que ver con mi condición de diversidad sexual y de género, Bueno. dado que en las amenazas verbales que había recibido me habían tratado en forma desobligante con términos homofóbicos o transfóbicos Ya. y con un alto contenido de grosería, si me permiten expresarlo de esa manera. Entonces, por eso puedo conectar en forma directa los ataques verbales y físicos con mi condición de género. Cuando deciden que entonces lo van a trasladar para proteger su vida y deciden a qué colegio lo van a trasladar, ¿se hace un proceso para que la comunidad educativa del colegio entienda en qué condiciones llega usted y, digamos, preparan a esa comunidad educativa, empezando por el rector hasta los estudiantes, para algo que definitivamente es un reto que se les viene encima o sencillamente es un profesor más? Claudia, pienso que allí radica el problema, en que no se hizo un proceso de sensibilización, no solamente con los padres de familia quejosos, ni tan siquiera fui presentada con los colegas docentes que iban a compartir el espacio durante 6 horas diarias, ni tan siquiera ese mínimo detalle. Y quiero agregar lo siguiente: el señor secretario de Educación, los rectores y los supervisores del municipio de Tuluá, desde hacía aproximadamente 2 años, conocían mi condición de ser mujer trans, dado de que había hecho el proceso jurídico ante ellos y ellos eran los que tenían que hacer los cambios administrativos en las bases de datos del municipio de Tuluá. Le entiendo. Ahora, antes de continuar, quiero que hagamos esas diferenciaciones que usted hace y que a veces son difíciles de entender. Una cosa es el sexo biológico o genital, otra cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual. ¿Cuál es su sexo biológico, cuál es su género, cuál es su orientación sexual y cuál es la diferencia entre una y otra? Mi sexo biológico es masculino, mi género es femenino, entendiendo el género y la identidad de género como una construcción social que hacemos cada uno de nosotros en relación con la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y la orientación sexual, déjemelo decirlo de esta manera sencilla, es lo que hago yo con mi pensamiento, mi corazón, mis sentimientos, con relación a mi cuerpo y con el pensamiento, el sentimiento y el cuerpo de otras personas. En el caso particular, y si me permiten ampliarlo, yo soy una mujer trans con género femenino, pero cuya mi orientación sexual es hacia el género femenino, hacia el sexo femenino, y esto se puede comprobar fácilmente porque comparto una vida marital desde hace 27 años con mi esposa, a quien los medios nacionales la han mostrado también a nivel nacional. De esa unión marital, durante 27 años, hemos procreado y formado 3 hijos adultos ya todos. Sí, es especialmente más complejo de entender, Andrea, y yo me imagino que usted, además como maestro que es, lo comprende el desafío que es entender esto. O sea, uno podría decir, no, pero no es homosexual porque si le gustan las mujeres, si nació con órganos de hombre, pues es heterosexual. Pero usted dice, nací con órganos de hombre, pero me siento como una mujer y me gustan las mujeres, entonces lo que soy es una transgénero lésbica. ¿Sí es así? Sí, es correcto. Lastimosamente, Claudia, y para todos los televidentes, es molesto etiquetar a las personas, porque uno no va por la calle preguntándole a todo el mundo, mire, usted es heterosexual, usted es homosexual, usted es bisexual.
Pero dado de que mi caso fue ventilado por algunos medios amarillistas, entonces pues me toca obligadamente autoetiquetarme y de una u otra manera romper los estereotipos y por qué no prejuicios cuando se piensa que toda persona que pertenece a la diversidad de género o a la diversidad sexual somos homosexuales todos. Me parece que esos paradigmas es el momento en que empecemos a hacer una educación precisamente para que la sociedad entera entienda que cada uno de nosotros tiene diferencias y que por lo tanto merecemos ser respetados desde esa diferencia. ¿Usted entiende que sea legítimo que los padres tengan alguna preocupación sobre cómo manejar esta situación con sus hijos, que son los estudiantes suyos? Si uno de ellos llega a la casa y dice, mamá, papá, ¿cómo te parece que hoy llegó un profesor que luce como un hombre y me dijo que se llama Andrea? ¿Usted ve la legitimidad de la preocupación de los padres de familia? Sí, Claudia, y para todos los televidentes. Entiendo a los padres de familia, pero despojémoslo del dramatismo que sembró la directiva docente en ellos. Pero aparte de que no existiera eso, entiendo la legitimidad y legitimo precisamente el temor y el asombro que pudieran causar en sus hijos la noticia de estarme presentando con un nombre femenino y tener un estereotipo masculino. Lo comprendo perfectamente. ¿Y cómo cree usted que se debe manejar? Usted mismo tuvo que manejar una situación así con su esposa, con sus hijos, porque usted lleva un montón de años casado y su esposa lo creía usted un hombre heterosexual. ¿Cómo a partir de esa experiencia, incluso familiar, usted dice, bueno, el camino para manejar esto en casa, con los hijos y en la escuela es tal ruta? Sí, Claudia, no solo, permítame no desligarnos de la parte académica. Recuerde que la información que deben conocer, los televidentes, es que desde hace 3 años yo me visibilicé. No fue como lo quieren informar algunos medios, que decidí ser transgénero hace 3 años. No, me visibilicé hace 3 años. Entonces, en la institución educativa rural donde venía trabajando, se hizo ese proceso de sensibilización que pensé que se iba a hacer en la zona urbana de Tuluá. ¿Y qué fue lo que hicimos en la zona rural con nuestros estudiantes campesinos? Para hacer exactamente, darles una cifra, 563 estudiantes. Empezamos con una concientización hacia los docentes de la institución. Seguidamente empezamos a hablar con los padres de familia, sin tener la presencia de los estudiantes. Después de que realmente habíamos hecho los talleres de sensibilización con padres de familia y docentes, abocamos de nuevo a la comunidad no educativa, que no pertenece en forma directa a la institución, para que los medios productivos, por ejemplo, el sector productivo, también pudiese manejar el mismo tema. Ya después de eso, y cuando uno suponía, y que efectivamente se dio así, que todos esos adultos, docentes, padres de familia, sector productivo, habían hablado con los estudiantes, habían discutido el tema en sus respectivos hogares, en sus respectivas reservas familiares, entonces empieza el proceso de visibilización y de pedagogía con los mismos estudiantes, sí, partiendo de un hecho muy sencillo: las preguntas que le surgían a los estudiantes campesinos de la zona rural donde trabajaba. Ese pienso que debió haber sido dado el camino que la Secretaría de Educación de Tuluá en la zona urbana hubiese cumplido, y no tendríamos estos tropiezos molestos que no benefician ni a los estudiantes, ni a los padres de familia, ni en la imagen de nosotros como docentes, profesionales de la educación, y por supuesto hay un daño colateral hacia el colectivo LGTBI al permitir que se haga una estigmatización.
Andrea, tengo que hacer una pausa muy breve para comerciales. Le pido que siga con nosotros conectado vía Skype desde Tuluá y ya continuamos con la conversación. Con el mayor de los gustos, Claudia. Ya regresamos a Mejor Hablemos. Estamos conversando con Andrea Gómez Ospina. Ella es la profesora de Tuluá que ha estado, bueno, en la mirada de muchas personas porque se ha presentado a sus estudiantes con este nombre que yo les acabo de decir, pero ella es biológicamente de sexo masculino. Andrea, quiero saber qué sigue ahora, porque algunos padres, al menos en la carta, dijeron: nos negamos a enviar a nuestros hijos al colegio mientras ella siga siendo profesora de ese plantel educativo. ¿En qué está la cosa y bueno, qué sigue? Claudia y televidentes, pues y tomaron una decisión salomónica, por llamarlo de esta manera. Me alejaron de las aulas, de mochilas. No puedo ser más docente, no puedo impartir mis conocimientos, porque ya se llegó a un acuerdo en mi ausencia entre las directivas municipales y la personería municipal de Tuluá y por supuesto algunos representantes del colectivo LGTBI. En ese acuerdo se llegó a lo siguiente: no voy a ser más docente de esa sede en especial y de ninguna escuela ni colegio de la ciudad de Tuluá, por varias razones que fueron analizadas en ese comité. La estigmatización se dio en toda la ciudad, en todo el municipio. Entonces, como usted entenderá, Claudia, y amables televidentes, en todo sitio hay agresores, hay personas que tienen aversión hacia nosotras. Entonces, era muy probable que pudiese sufrir un ataque. Entonces, para evitar eso, y por intensidad física, presentándome administrativamente en las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal sin tener contacto con ningún estudiante. ¿Usted es profesora de qué? Venía desempeñándome como licenciada en Español y Literatura los últimos 9 años en la institución educativa rural de donde salí amenazada. Y al momento de que por obligación llego a la zona urbana, en una decisión descabellada, me ubican en básica primaria a orientar niños menores de 12 años, casi que entorpeciendo mi crecimiento personal como docente, no porque los de básica primaria requieran docentes poco idóneos, por el contrario, básica primaria requiere docentes mucho más preparados, pero mi experiencia de los últimos 9 años había sido precisamente con jóvenes entre los 15 y 20 años, que esa es la edad que manejan nuestros campesinos estudiantes, y entonces me pareció que a la ciudad de Tuluá, donde llegué por obligación, a la casco urbano, sí, debía haber sido asignada precisamente a un grupo, diría yo, de 10º y 11º. Andrea, me imagino que usted no se va a quedar de brazos cruzados. De todas maneras, a pesar de lo difícil que puede haber sido para usted esto, pues ya tiene una exposición mediática y encontrará la solidaridad y el respaldo de mucha gente, incluso para interponer una demanda que puede incluso llegar a la Corte Constitucional. Y lo que seguramente va a pasar aquí es que habrá que tomar una decisión sobre cuál derecho prima: el derecho de los menores de edad que están en una institución educativa, no sé muy bien a qué, porque yo no soy abogada, o el derecho, en este caso seguramente al libre desarrollo de la personalidad de la comunidad LGTBI. ¿Cuáles son los siguientes pasos que usted piensa dar para que su caso no se vuelva un tema más cuantitativo de discriminación, sino algo que le sirva al país para avanzar y evolucionar? Sí, precisamente, Claudia y televidentes, mi actitud futura en ningún momento pretendo que sea pendenciera ni revanchista. Por el contrario, estoy interponiendo las respectivas denuncias por violación a mis derechos fundamentales, específicamente acerca de la discriminación, aunque hay otros conexos.
como el debido proceso, que se me violó los conductos regulares, la celeridad, la confidencialidad que deben de tener estos hechos delicados como el ataque del que había sido objeto y que pensé que iba a seguir en ese mismo ritmo. Entonces, desde ese punto de vista y con el ánimo no de proteger mis derechos, porque de por sí ya están protegidos. Yo vengo siendo acompañada por la Secretaría Departamental de Mujer, Equidad y Diversidad de Género del Valle del Cauca y por supuesto de los abogados de esa parte. No estoy en búsqueda de unos derechos que ya tengo adquiridos, que la Corte y la Constitución nos ha brindado generosamente, porque nos lo merecemos como seres humanos. Lo que busco es que se establezcan protocolos pedagógicos de tipo científico y sobre todo profesionales con algún otro caso que se pueda presentar en Colombia, porque seguramente que existirán otros escondidos por allí y que no se les ha dado la inmediatez con la que yo he sufrido. Sí. Lo que busco precisamente es que por lo menos un juez de tutela pueda llegar a establecer a nivel nacional que esos protocolos pedagógicos se den de la forma más o menos como yo la he descrito. Sí. Y déjeme recordarle, Claudia, y amables televidentes, que hay otros casos, y me perdonan si yo lo hago de la intimidad, pero hay una docente en la ciudad de Cali y otra docente en la ciudad de Neiva, en el Huila, que sufrieron aproximadamente los mismos discriminaciones de las que yo fui objeto, y con ellas sí se hizo un proceso pedagógico que se prolongó por casi 6 meses y ellas actualmente se desempeñan profesionalmente. Sí. En Andrea. las instituciones. Sí, Claudia. Sí, lo interrumpo porque ya me quedan muy pocos minutos y quisiera un mensaje final de su parte en estos dos sentidos. Muchos de esos padres que lo oyen en este momento y dirán, bueno, sí, yo quiero ser una persona amplia de pensamiento y no quiero excluir ni hacer sufrir a otro por cuenta de mis prejuicios, pero ¿qué tal que mi hijo se confunda? ¿Qué tal que por cuenta de esto mi hijo quiera experimentar pintarse las uñas, vestirse de mujer, cambiarse de sexo? No quiero este reto dentro de mi familia. A estas personas, usted, ¿qué les dice? Y vuelvo y le insisto, siempre y cuando se sienta cómoda en hacerlo, seguramente lo que usted hizo para abordar esto al interior de su familia con sus hijos, pues ahí puede encontrar una mejor respuesta para esta pregunta que yo le estoy haciendo ya para finalizar. No, Claudia, el mensaje es sencillo. No podría darse ese panorama que usted está graficando, porque el transgenerismo, que es el caso particular mío, no es una enfermedad, por lo tanto no se puede contagiar. No es una ideología de género, por lo tanto no se puede enseñar. No existen desde el Ministerio de Educación y desde mi corazón, desde mis sentimientos, protocolos educativos, lineamientos curriculares, estándares, etcétera, que uno pudiese decir que se va a enseñar. Entonces, lo que pasa es que la Organización Mundial para la Salud ha definido que nosotros los transgéneros, para que se nos reconozca médicamente, debemos ser dictaminados por un psiquiatra como de disforia de género, pero eso no significa que seamos una enfermedad para la sociedad. Pues Andrea, le agradezco mucho su tiempo, todo lo que nos ha compartido. Este programa lo hacemos con el ánimo, bueno, de entender todo esto que se presenta en la sociedad y que no porque algunos no lo estemos viviendo, no se vuelva un reto como sociedad, un desafío al menos para tomar una postura y saber qué pasos dar en caso de que estemos en una situación así. Le agradezco mucho de nuevo su tiempo y espero que sigamos en contacto porque seguramente usted va a estar ahí en el foco de los medios por mucho tiempo más. A usted, Claudia, y a todos los televidentes, gracias por su benevolencia. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Esto es Mejor Hablemos y los dejamos, como siempre, con un adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz noche.
Mejor hablemos.